Vamos a ver a continuación cómo hacer el cálculo de las medidas resumen, o también llamadas medidas descriptivas o estadísticas, en un grupo de datos. Vamos a utilizar, como uso siempre, Infostat en su versión estudiantil, en su versión libre, y emplear para este caso un archivo de datos de prueba de los que dispone Infostat, que instala automáticamente en la carpeta datos dentro de la carpeta de instalación del software. Y voy a utilizar el archivo llamado gimnasio. Voy a dar a abrir. Estos archivos de prueba se cargan con el software, están en un formato IDB2 y en este caso presenta, voy a ver si hay alguna descripción. Bien, en la ventana, en las opciones, cuando se abre la tabla de datos, se tiene en la barra de herramientas superior una opción que es mostrar o editar descripción de la tabla de datos. Cuando uno genera tabla de datos puede incorporar una descripción para recordar qué significa cada variable, qué fue registrado en cada caso, y en este caso viene con una descripción que dice que los datos corresponden a un estudio realizado en un gimnasio. Las tres primeras columnas del archivo corresponden a variables físicas: peso, cintura y pulso, tomado sobre un grupo de 20 individuos, y las tres últimas son variables que miden el desempeño de la actividad física de los mismos individuos: número de ejercicios continuados en la barra, número de abdominales y número de saltos. Entonces cerramos el archivo de descripción y vamos a ir a menú estadísticas, medidas resumen, y se nos va a abrir una ventana en la cual en la parte izquierda de la ventana aparecen todas las variables a las cuales les puedo calcular las medidas descriptivas o medidas resumen. Vamos a calcularlas a todas. Yo voy a seleccionarlas manteniendo apretado el botón izquierdo y voy a hacer clic en la flecha que apunta hacia la derecha para que me las incorpore en la ventana de las variables a analizar. Se puede hacer una partición o también considerar, si esto está clasificado según alguna otra variable, usar un criterio de clasificación para que realice el cálculo por separado. O sea, para que realice el cálculo clasificando cada dato según alguna otra variable cualitativa. En nuestro caso no hay columnas con frecuencia absoluta, simplemente son los datos cargados uno a uno, así que en la opción frecuencia que figura en la parte baja de la ventana no vamos a colocar nada. Damos a aceptar y se abre una ventana en la cual yo puedo seleccionar las medidas resumen o medidas descriptivas que quiero calcular. Puedo seleccionar el tamaño de la muestra si quiero saber cuántos datos hay, el promedio, desviación estándar, varianza muestral, varianza con denominador n, coeficiente de variación mínimo y máximo, mediana, cuartil 1 y cuartil 3, coeficiente de simetría y kurtosis, entre otros. También puedo pedir que indique si hay datos faltantes, varios percentiles por defecto, o puedo escribir en la ventana en blanco algún percentil que no figure entre las opciones disponibles y que me interese calcular. Voy a dejar tildadas las opciones. Yo estuve trabajando antes, por eso hay opciones que están tildadas y otras que no, y voy a dejar las que marqué previamente. Y en este caso le voy a pedir que me haga una presentación vertical. Ya vamos a ver qué diferencia hay si pido la presentación en formato horizontal. Doy a aceptar y me muestra el resultado, en el cual en la primera columna están las medidas resumen solicitadas y en las columnas restantes las distintas variables con los valores de sus medidas resumen indicados por fila. Entonces la primera columna corresponde a la variable peso, que tiene un valor medio de 89.55 kilogramos.
con una desviación estándar de 12.48 y un cuartil 1 de 79, o sea que el 25% de las personas registradas pesaban como máximo 79 kilogramos, con un peso promedio de 89.55 kilogramos. Asimetría y kurtosis, y lo mismo para las restantes variables. Si yo ingreso nuevamente al menú estadísticas, pido medidas resumen, vamos a dejar seleccionadas todas las variables como recién, voy a dar a aceptar, y de las medidas resumen tildadas previamente en la ventana emergente, lo único que voy a cambiar es la presentación y voy a pedir que sea en formato horizontal. Voy a dar a aceptar, y lo que cambia simplemente es que ahora las medidas resumen solicitadas están indicadas en las columnas y las variables en las filas. Entonces la primera fila corresponde a todas las medidas resumen pedidas para la variable peso. La segunda fila corresponde a todas las medidas resumen para la variable cintura y así sucesivamente. En el caso en que tengo pocas variables, pero muchas medidas resumen solicitadas, es conveniente el formato vertical, porque así no tengo muchas columnas en mi presentación. En este caso, ambas presentaciones son agradables, es una cuestión también de preferencia de la persona, de si le es más cómodo leer por fila o por columna. En este caso yo puedo rápidamente, recorriendo la fila, ver las medidas resumen de la variable peso, pero en el formato vertical solo la voy a leer desplazándome hacia abajo, así que no habría mucha diferencia en ese sentido. Voy a abrir un archivo de datos que tenía previamente, que es... Vamos a buscarlo en mi computadora. Vamos a ver si hay alguno acá. Hay hay una base, un archivo entre las bases de datos disponibles. Tengo el caso de Titanic. En este caso no podría sacar una medida de resumen propiamente porque las variables son cualitativas. Tengo una base de datos que previamente cargué. En este caso representa el tiempo de tromboplastina registrado según dos métodos. Método 1, método 2. Vamos a borrar la última fila. Eliminar fila. Entonces, en este caso es una sola variable, tromboplastina, que está clasificada según dos métodos. O sea, tengo un criterio de clasificación que es el método. Entonces, si yo quiero calcular las medidas resumen, dado que es el último archivo de datos que he abierto, queda como ventana activa, con lo cual cuando yo le pido las medidas resumen, me va a habilitar inmediatamente que calcule las medidas resumen para las variables de este nuevo archivo de datos. Si quiero hacer algún cálculo sobre la otra base de datos referente a lo que estábamos viendo recién del gimnasio, de la base de datos disponible en Infostat del gimnasio, entonces solo tengo que tildar la ventana donde están los datos del gimnasio y esa va a pasar a ser mi archivo activo, o cerrar aquellos que ya no vaya a utilizar. En este caso entonces le voy a pedir que me calcule la media resumen para la variable tiempo de tromboplastina.
la selecciono, aprieto la flecha hacia la derecha y voy a utilizar a método como criterio de clasificación. Voy a dejar las mismas opciones de medidas resumen previamente empleadas, voy a dejar el formato horizontal y voy a dar a aceptar. Y esto va a hacer que me calcule las medidas resumen solicitadas separando a los tiempos de tromboplastina según el método indicado. Entonces me calcula para el método 1 las medidas resumen y para el método 2. Esas son todas las medidas resumen que podemos calcular. Volviendo al gimnasio, al ejemplo de las variables para el gimnasio, vemos que hay distintos formatos de presentación, vertical, horizontal. Podemos tener alguna variable que se use como criterio de clasificación, pero es una forma rápida, no tiene ninguna complicación de cálculo, simplemente amerita que sepamos qué es lo que queremos calcular, para qué va a ser la utilidad de cada medida de resumen, cuál presentación nos conviene, aunque obviamente si el formato de presentación no nos agrada, podemos eliminar esa solapa de presentación y elegir alguna otra opción, ingresando nuevamente al menú y generando las medidas resumen. Entonces eso no es inconveniente, el programa va dejando solapas con todos los análisis realizados. Entonces si alguno no me agrada, por ejemplo si yo quiero eliminar el del análisis de las variables en formato vertical, bueno, doy a la opción que está en la barra de herramientas de arriba, que es borrar, y me lo elimina inmediatamente. Y lo puedo generar de nuevo si me arrepentí, si lo necesito, si veo que es mejor. Entonces es muy flexible y muy rápido, a diferencia de por ahí tener que utilizar el cálculo a través de una calculadora, como se sabe que muchas de las medidas resumen o varias de las medidas resumen no se pueden sacar con la calculadora, como es el coeficiente de asimetría y kurtosis, que se podría sacar con una calculadora, pero el cálculo es muy engorroso. Entonces la utilización del software facilita el cálculo y la velocidad de cálculo es totalmente diferente a lo que se hacía previamente cuando no se disponían de estas herramientas. Entre las medidas resumen que no calcula el software, no está en modo o moda simplemente porque su cálculo es muy directo y sencillo. Y algunas de las medidas resumen se observan la barra de datos, la ventana de datos, por ejemplo, para el caso del gimnasio. Si yo quiero ver algunas medidas resumen en forma muy rápida, selecciono, hago un clic sobre la variable, sobre el nombre de la variable que quiero analizar, e inmediatamente abajo, en el renglón de abajo de la ventana, me aparecen las medidas resúmenes que calcula en forma directa. Me indica que hay 20 registros para esa variable, que es el peso. Me da la suma total de los pesos, el promedio del peso, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, y el percentil 5 y 95. Entonces, esto lo puedo hacer para cada variable, simplemente tildando, seleccionando la variable para la cual quiero hacer una observación rápida de alguna de las medidas descriptivas. Entonces, como ven, el software es muy flexible y muy completo.